Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. Nunca olvidaré la sensación de ese momento. El salón estaba lleno de luces brillantes que se reflejaban en los cristales de las copas de champán, música suave de violín que flotaba en el aire y el murmullo elegante de conversaciones sobre negocios y cifras millonarias. Yo estaba parada junto a la mesa de canapés, con mi vestido negro sencillo que él había elegido para mí, el cabello recogido en un moño tan apretado que me dolía el cuero cabelludo, sin una gota de maquillaje porque así me lo había ordenado esa misma mañana. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía una servilleta de tela que no sabía qué hacer con ella. Y entonces lo escuché, su voz, esa voz que alguna vez me susurraba palabras de amor al oído mientras cocinábamos juntos en nuestra pequeña cocina. Esa voz que me prometió en el altar que me amaría en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Esa misma voz ahora decía, con un tono de indiferencia tan helado que me atravesó el pecho como un cuchillo: ella es parte del personal de servicio. Ayuda con estas cosas. Se me heló la sangre. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. El ruido del salón se volvió un zumbido distante. Mi visión se nubló por un segundo. ¿Había escuchado bien? Mi esposo, el hombre con quien compartía mi cama, mi vida, mis sueños, acababa de negar mi existencia frente a decenas de personas. ¿De dónde nos están escuchando en este momento? Por favor, déjenme un comentario con su país o ciudad. Necesito saber que hay alguien ahí que me entiende, que siente lo que sentí en ese instante. Me ayuda mucho saber que no estoy sola en esto, que alguien más ha sentido alguna vez que el mundo se desmorona bajo sus pies. Levanté la mirada lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en esa sala podrían escucharlo. Ahí estaba él, Javier, mi esposo, con su traje de diseñador italiano color gris oscuro que yo le había comprado sin que él lo supiera, con su reloj suizo que brillaba en su muñeca, con esa sonrisa prepotente que ya no reconocía como suya. Estaba rodeado de un grupo de ejecutivos importantes, hombres y mujeres con poder, con dinero, con influencia, y a su lado, muy cerca, demasiado cerca, con su mano descansando posesivamente en el brazo de él, estaba ella, Mariana Ochoa, la coordinadora de calidad de mi empresa, la mujer que durante los últimos 8 meses había estado destruyendo mi matrimonio, pedazo por pedazo. Llevaba un vestido rojo ajustado, un collar de perlas que yo sabía costaba más de $2000, porque había visto el recibo en el bolsillo de la chaqueta de Javier 3 semanas atrás, y una sonrisa triunfante que me hizo sentir náuseas. Pero lo peor, lo que realmente me partió el alma en ese momento, fue escucharlo presentarla. «Les presento a Mariana», dijo con orgullo, con esa voz que antes reservaba para hablar de mí. «Es una mujer extraordinaria, brillante en su trabajo, y pronto…» Hizo una pausa dramática, mirándola con adoración. «Pronto será mi esposa». El mundo dejó de girar. Mi esposa. Yo estaba parada a menos de 10 metros de distancia, vestida como una empleada de servicio por orden suya, siendo testigo de cómo mi esposo legal, el hombre con quien llevaba casada 4 años y 3 meses, le prometía matrimonio a otra mujer frente a lo más selecto de la sociedad empresarial. Las lágrimas querían salir. Sentí cómo se me cerraba la garganta, cómo me ardían los ojos, cómo mis rodillas amenazaban con doblarse. Pero algo dentro de mí, algo que había construido a lo largo de años de luchar desde abajo, de levantarme de cada caída, de sobrevivir a traiciones anteriores, me mantuvo de pie. No iba a llorar. No todavía. No ahí. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que Javier y Mariana y todos esos ejecutivos presumidos no tenían ni la menor idea, era quién era yo realmente. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no comienza en esa sala de lujo donde mi mundo se desmoronó. Comienza mucho antes, cuando yo todavía creía en el amor verdadero y en los finales felices. Mi nombre es Elena Morales, y soy la fundadora y dueña mayoritaria de Industrias Textiles del Pacífico, una empresa que vale más de $120 millones, una compañía que emplea a más de 3.200 personas en 4 países de Latinoamérica. Soy la mujer que firmaba los cheques de absolutamente todos los presentes en esa sala, incluyendo el de mi esposo y el de su amante.
Soy la mujer que había construido desde cero uno de los imperios textiles más importantes de la región. Pero hace 5 años, cuando conocí a Javier Ruiz en el mercado municipal un sábado por la mañana, él no sabía nada de eso, y yo tampoco pensaba contárselo. Verán, mi historia no es sencilla. Yo no nací en una cuna de oro. No heredé millones de mis padres. Cada centavo que tengo, cada propiedad, cada acción de mi empresa, me lo gané con el sudor de mi frente, con noches sin dormir, con manos agrietadas y espalda adolorida. Crecí en un barrio humilde. Mi madre era costurera en una maquiladora donde le pagaban una miseria por jornadas de 12 horas. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años, dejándonos con deudas y sin nada más que una vieja máquina de coser Singer que mi mamá usaba para hacer trabajos extra en las noches. Yo la veía coser hasta la madrugada, con los ojos rojos de cansancio, los dedos vendados por las agujas que la pinchaban, pero nunca se quejaba. «Mija», me decía mientras yo hacía mis tareas escolares en la mesa de la cocina, «la pobreza no es una maldición, es solo un punto de partida. Tú decides hasta dónde llegas». Cuando tenía 17 años, mi madre enfermó gravemente. Diabetes avanzada, complicaciones renales, no teníamos dinero para los medicamentos. Trabajé en lo que pude. Vendía tamales en la mañana antes de ir a la escuela. Limpiaba casas en las tardes. Ayudaba en un puesto de verduras los fines de semana. Pero no fue suficiente. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Fue el dolor más grande de mi vida. Me quedé sola, sin familia, sin dinero, sin nada más que esa máquina de coser heredada y una rabia profunda contra la injusticia de que gente buena y trabajadora muriera por no poder pagar medicinas. Juré en el funeral de mi madre que nunca más dependería de nadie, que construiría algo propio, algo que ningún hombre, ninguna circunstancia, ninguna desgracia pudiera quitarme. Empecé con lo único que sabía hacer: coser. Renté un cuartito de 3 metros por 4 en el mismo barrio donde crecí. Con la máquina de mi madre y $300 que había ahorrado, compré tela y comencé a hacer uniformes escolares. Los vendía directamente en las escuelas, casa por casa, ofreciendo precios justos y calidad mejor que las tiendas grandes. Trabajaba 18, 20 horas diarias. Mis manos sangraban de tanto coser, mis ojos ardían de la falta de sueño, mi espalda gritaba de dolor. Comía una vez al día para ahorrar cada centavo. Dormía 4 horas en un colchón en el piso, pero cada mes tenía más clientes. Cada mes ganaba un poco más. En 2 años contraté a mi primera empleada, doña Lucía, una vecina viuda que necesitaba trabajo. Después vinieron 3 costureras más. Rentamos un local más grande. Compramos 5 máquinas industriales. Los pedidos llegaban de escuelas de otros barrios, de otras ciudades. A los 25 años ya tenía una pequeña fábrica con 20 empleados. A los 28 éramos 50. A los 30 habíamos expandido a uniformes corporativos y ropa de trabajo industrial. La empresa creció y creció. Hicimos contratos con hospitales, con cadenas de hoteles, con compañías mineras que necesitaban ropa especializada. Para cuando tenía 33 años, Industrias Textiles del Pacífico era una realidad consolidada. Teníamos 2 plantas de producción, contratos internacionales, 200 empleados, y yo era la dueña absoluta. Cada decisión pasaba por mí. Cada dólar ganado era resultado de mi esfuerzo. Pero entonces cometí un error que casi me cuesta todo. Me enamoré. Su nombre era Fernando. Lo conocí en una convención empresarial. Era contador. Venía de una familia de profesionales. Hablaba bonito. Sabía de números y finanzas. Me hizo sentir que finalmente podía compartir mi éxito con alguien, que no tenía que cargar sola con el peso de la empresa. Nos casamos después de 1 año de noviazgo. Yo estaba tan enamorada, tan ciega, tan desesperada por tener una familia, que no vi las señales de advertencia. No vi cómo él empezó a involucrarse cada vez más en las finanzas de mi empresa. No vi cómo comenzó a hacer movimientos sin consultarme. No vi cómo poco a poco intentaba tomar control de lo que yo había construido con mis propias manos. Cuando finalmente abrí los ojos, descubrí que Fernando había estado desviando fondos. Había falsificado mi firma en documentos. Había intentado registrar parte de la empresa a su nombre. Había planeado dejarme sin nada, quedarse con mi empresa, con mi trabajo, con mi vida.
El divorcio fue brutal, legal, emocionalmente, financieramente. Perdí casi $2 millones en el proceso. Perdí 2 años de mi vida en tribunales. Perdí mi capacidad de confiar. Pero salvé mi empresa. Y me juré a mí misma que nunca, jamás, volvería a cometer el mismo error. Por eso, cuando varios años después decidí que tal vez estaba lista para intentar el amor de nuevo, tomé precauciones. Creé una identidad alterna. Cuando salía del mundo corporativo, guardaba mis trajes de diseñador, mis joyas caras, mi auto de lujo. Me ponía ropa sencilla, tomaba el autobús. Vivía en un apartamento modesto que compré específicamente para este propósito. Me convertí en Elena la contadora freelance, Elena la mujer común, Elena que luchaba por llegar a fin de mes como millones de mujeres en el mundo. Si volvía a enamorarme, sería de alguien que me quisiera sin saber lo que tenía, alguien que me amara por quien yo era, no por mi cuenta bancaria. Y así fue como conocí a Javier Ruiz. Era un sábado por la mañana. Yo había decidido ir al mercado municipal, algo que hacía ocasionalmente para mantenerme conectada con mis raíces, para recordar de dónde venía. Me encantaba el bullicio, los colores, el olor a fruta fresca y hierbas aromáticas. Me recordaba a cuando iba con mi madre de niña. Estaba en el puesto de verduras, concentrada en elegir aguacates. Soy exigente con los aguacates. Me gusta que estén en ese punto perfecto, ni muy duros ni muy maduros. Estaba presionando suavemente uno para comprobar su textura cuando sentí un golpe en mi espalda. Alguien había chocado conmigo. Mis bolsas se cayeron al suelo. Los aguacates rodaron por todos lados. Los jitomates se dispersaron. Un desastre. ¡Ay, Dios mío! Lo siento tanto. Lo siento mucho. Escuché una voz masculina llena de vergüenza. Levanté la vista, lista para enojarme, pero me encontré con un par de ojos cafés llenos de disculpa sincera. Un hombre de unos 35 años, alto, de complexión fuerte, con esa apariencia de quien trabaja con las manos, se estaba agachando apresuradamente para recoger mis cosas. Iba completamente distraído. Seguía disculpándose mientras recogía cada aguacate con cuidado, revisándolos para asegurarse de que no estuvieran golpeados. Estaba pensando en problemas del trabajo, y no vi por dónde iba. De verdad lo siento muchísimo. Había algo en su tono, en su manera torpe pero genuina de disculparse, que me hizo sonreír a pesar del incidente. No te preocupes, le dije, ayudándolo a recoger las cosas. A todos nos pasa. Los problemas del trabajo tienen esa manía de perseguirnos hasta el día libre. Él me devolvió las bolsas, verificando 2 veces que no faltara nada. Nuestras manos se rozaron un momento cuando me entregó los aguacates, y sentí algo. No sé cómo explicarlo. Una conexión. Una chispa. Por favor, déjame compensarte, insistió, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso que después aprendería a reconocer como su tic cuando estaba incómodo. ¿Te puedo invitar un jugo? Ahí en el puesto de Doña Carmen hacen unos jugos naturales increíbles. Debí decir que no. Debí tomar mis bolsas e irme. Pero algo en sus ojos me hizo querer conocerlo más. Bueno, acepté con una sonrisa tímida, pero solo si me prometes dejar los problemas del trabajo fuera de la conversación. Su cara se iluminó con una sonrisa enorme. Trato hecho. Nos sentamos en los banquillos de plástico rojo del puesto de Doña Carmen. Él pidió 2 jugos de mango con chile, algo que según dijo era su favorito desde que era niño. Cuando Doña Carmen nos sirvió los vasos altos llenos de jugo espeso y espolvoreados con chile piquín, brindamos con torpeza y nos echamos a reír. Y así comenzó todo. Me contó que se llamaba Javier Ruiz, que tenía 36 años, que había crecido en un pueblo pequeño a 3 horas de la ciudad. Me habló de su madre que seguía en el pueblo, vendiendo quesadillas en el mercado local, de su padre que había sido albañil y murió de un infarto cuando Javier tenía 20 años, de sus 2 hermanas menores que ahora estaban casadas y con hijos. Yo fui el que decidió salir del pueblo, me explicó, jugando nerviosamente con su vaso. Allá no había muchas oportunidades. Trabajé en la construcción con mi papá desde los 14 años, pero siempre quise algo más. No por ambición, ¿sabes? Sino porque quería demostrarle a mi mamá que el sacrificio que hizo valió la pena. Me habló de cómo llegó a la ciudad hace 8 años con una mochila y $500 ahorrados.
de cómo vivió en un cuarto de azotea que compartía con otros 3 hombres, de cómo trabajó en lo que fuera, cargando cajas, limpiando bodegas, haciendo entregas en bicicleta. Poco a poco fui subiendo. Continuó con humildad genuina. Conseguí un trabajo en una bodega de distribución. Aprendí sobre logística, sobre inventarios, sobre cómo mover mercancía de forma eficiente. Hace 2 años me hicieron supervisor. No es mucho, pero es honesto. Y le mando dinero a mi mamá cada mes. Había algo hermoso en su simplicidad. No estaba tratando de impresionarme con logros exagerados o posesiones materiales. Solo me estaba contando su vida, su verdad, sin adornos. Le pregunté sobre sus sueños. Pues mira, me dijo, mirando su jugo pensativamente. No son sueños muy grandes. Quiero seguir creciendo en mi trabajo. Tal vez algún día ser gerente de operaciones. Quiero ahorrar lo suficiente para comprar una casita. No tiene que ser lujosa, solo un lugar propio. Y se sonrojó un poco. Y quiero formar una familia. Encontrar a alguien especial. Tener hijos. Darles la vida que yo no tuve. Mi corazón se derritió en ese momento. Aquí había un hombre que no pedía mansiones ni autos deportivos. Solo quería estabilidad, amor, familia. Las cosas simples que yo también anhelaba desesperadamente. Le hablé de mí, o más bien, de la versión de mí que había creado. Elena, la contadora freelance. Le conté que trabajaba desde casa haciendo contabilidad para pequeños negocios, que también había crecido en un barrio humilde, que también conocía lo que era luchar por cada peso. Todo era verdad, técnicamente. Solo omití la parte donde ahora tenía más de 100 millones en activos. Hablamos durante 2 horas. 2 horas que se sintieron como 20 minutos. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, él me pidió mi número con una timidez que me pareció encantadora. ¿Te puedo volver a ver?, me preguntó con esperanza genuina en su voz, con una vulnerabilidad que me tocó el corazón. Me gustaría conocerte mejor, Elena. Si tú quieres, claro. Le di mi número sin dudarlo. Y durante todo el trayecto de regreso a mi apartamento modesto, con mis bolsas del mercado balanceándose en mis manos, me sorprendí sonriendo como una adolescente enamorada por primera vez. Los siguientes 6 meses fueron mágicos, o al menos así me lo parecieron en ese momento, antes de que la máscara empezara a caerse. Javier me llamó al día siguiente del mercado, y al siguiente, y al que seguía. Nuestras conversaciones telefónicas se extendían por horas. Me contaba sobre su día en la bodega, sobre el compañero que siempre llegaba tarde y lo hacía cargar el trabajo de 2, sobre el jefe que era justo, pero exigente. Yo le contaba historias inventadas sobre mis clientes de contabilidad, pequeños negocios ficticios que supuestamente asesoraba, mezclando verdades a medias con mentiras necesarias. Nuestra primera cita oficial fue una semana después de conocernos. Me llevó a un pequeño restaurante familiar en su barrio, de esos lugares con manteles de plástico floreado, sillas desparejas y un menú escrito a mano en un pizarrón. El lugar olía a comida casera, a especias y tortillas recién hechas. Me encantó inmediatamente. Comimos pozole rojo con todas las guarniciones, tostadas crujientes y agua de Jamaica en vasos de vidrio grueso. Conversamos sobre todo y nada. Él me contó anécdotas de su infancia en el pueblo, de las travesuras con sus hermanas, de cómo su madre los criaba con mano firme pero corazón tierno. Yo le conté sobre mi madre, sobre cómo murió demasiado joven, sobre cómo eso me marcó para siempre. Fue la parte más honesta de mí que compartí con él. Cuando llegó la cuenta, vi cómo él la revisaba cuidadosamente, cómo contaba los billetes de su cartera con atención, calculando mentalmente si le alcanzaba para la propina. Eran 285 pesos en total. Vi la pequeña arruga de preocupación en su frente. La próxima vez yo invito, le ofrecí suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. No, 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 respondió con ese orgullo masculino que entonces me pareció dulce. Yo te invité, yo pago. Así se debe hacer. Un hombre que invita a salir a una mujer debe poder pagar por ella. Dejó 300 pesos sobre la mesa y se negó a aceptar mi contribución. Había algo conmovedor en su insistencia, en su deseo de ser proveedor incluso cuando era obvio que cada peso contaba en su presupuesto. Me recordó a los valores con los que crecí, a esa época donde mi padre todavía intentaba ser el hombre de la casa antes de abandonarnos. Las citas siguieron con regularidad hermosa.
Los miércoles después de su trabajo, nos encontrábamos en el Parque Central. Caminábamos bajo los árboles viejos. Comíamos paletas de hielo de limón con chile que comprábamos a un vendedor ambulante. Los sábados explorábamos mercados de pulgas donde él me compraba pequeños tesoros. Un prendedor vintage con forma de pájaro, un libro usado de poemas de Neruda con las esquinas dobladas, una pequeña suculenta en una maceta pintada a mano con colores brillantes. Vi esto y pensé en ti, me decía cada vez que me entregaba uno de esos regalos. No es gran cosa, pero es perfecto, lo interrumpía yo, y lo decía con sinceridad absoluta. Nunca eran cosas caras. El prendedor costó 30 pesos, el libro 50, la planta 40. Pero yo, que podía comprarme joyas de diseñador sin pestañear, atesoraba esos regalos más que los diamantes guardados en la caja fuerte de mi verdadero hogar. Los viernes se convirtieron en nuestra tradición sagrada. Javier salía de trabajar a las 6 de la tarde y venía directo a mi apartamento, todavía con olor a bodega y cansancio en los ojos, pero siempre con una sonrisa cuando me abría la puerta. Yo cocinaba sus platillos favoritos: enchiladas verdes con pollo deshebrado, tinga de res picante, arroz rojo con verduras, frijoles refritos hechos desde cero, no de lata. Toda comida casera que sabía hacerle recordar a su madre, a su hogar. Cenábamos en mi mesita pequeña, hablando de nuestras semanas. Después veíamos películas en mi televisor de 32 pulgadas, acurrucados en el sofá de segunda mano que compré específicamente para ese apartamento. Películas viejas que encontrábamos en el canal de películas gratuitas, comedias románticas predecibles, dramas que nos hacían llorar juntos. Muchas veces, él se quedaba dormido con la cabeza en mi regazo, exhausto del trabajo físico de la semana. Yo le acariciaba el cabello, trazaba con los dedos las líneas de su rostro relajado y sentía una ternura tan profunda que me asustaba. Habían pasado años desde que permití sentir algo así. Años desde que bajé las murallas alrededor de mi corazón. Los domingos eran para explorar la ciudad como turistas en nuestra propia tierra. Visitábamos museos en los días de entrada gratuita, caminábamos por el centro histórico fotografiando edificios coloniales, comíamos tacos en puestos callejeros donde la salsa era tan picante que nos hacía llorar y reír al mismo tiempo. Javier me mostraba rincones de la ciudad que yo, en mi vida corporativa de chofer privado y restaurantes de lujo, nunca había visitado. Iglesias antiguas escondidas en callejones estrechos, con frescos descoloridos pero hermosos. Parques pequeños con bancas de hierro bajo árboles centenarios donde ancianos jugaban dominó. Tiendas de discos de vinilo donde pasábamos horas buscando tesoros musicales, aunque ninguno de los dos tenía tocadiscos. Era una vida simple, una vida que yo había dejado atrás hacía más de una década. Pero con Javier, esa simplicidad no se sentía como un paso atrás. Se sentía como libertad, como autenticidad, como finalmente poder respirar sin el peso de las expectativas y responsabilidades corporativas. A los 3 meses de relación, Javier me llevó a conocer a su madre. «Es importante para mí», me dijo mientras comprábamos los boletos de autobús en la central. «Mi mamá es todo para mí. Si ella no te aprueba, si ella no siente que eres buena mujer». No terminó la frase, pero yo entendí. La aprobación de doña Rosario era fundamental para él. El viaje fue de 3 horas en un autobús de segunda clase, con asientos incómodos y aire acondicionado que apenas funcionaba. Javier insistió en pagar ambos boletos, aunque yo sabía que esos 140 pesos significaban que tendría que ajustar su presupuesto de comidas el resto de la semana. Durante el viaje, su nerviosismo era palpable. Jugaba con mis dedos, miraba por la ventana sin realmente ver el paisaje, ensayaba mentalmente qué decir. «Mi mamá puede ser muy directa», me advirtió por 5ª vez. «No se anda con rodeos. Si algo no le gusta, lo dice. Pero tiene buen corazón, Elena. Solo quiere protegerme, asegurarse de que yo esté con alguien que me valore». «Javier», le dije apretando su mano, «voy a ser yo misma. Y si eso no es suficiente para tu mamá, entonces no estamos destinados a estar juntos. Pero confío en que nos llevaremos bien». Doña Rosario Ruiz era una mujer de 62 años, que parecía más joven por la energía que irradiaba. Pequeña de estatura pero grande en presencia, con manos curtidas por décadas de trabajo, piel morena marcada por el sol,
y ojos negros que parecían ver directo a través de cualquier mentira. Vivía en una casa modesta de 2 cuartos y medio, con piso de cemento pulido que brillaba de limpio, paredes encaladas decoradas con fotos familiares enmarcadas y estampas religiosas de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón. Me recibió en la puerta con los brazos cruzados y una mirada evaluadora que me hizo sentir como si estuviera en una entrevista de trabajo de alto nivel. «Así que tú eres Elena», dijo sin sonreír, mirándome de pies a cabeza. «Javier me ha hablado mucho de ti». «Mucho gusto, señora Rosario», respondí con respeto, sin tratar de forzar familiaridad. «Gracias por recibirme en su hogar». «Pasa», dijo sin más, haciéndose a un lado. El almuerzo fue una prueba silenciosa. Doña Rosario había preparado mole con pollo, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. La comida era deliciosa, llena de sazón y amor, pero el ambiente estaba tenso. Ella me hacía preguntas directas mientras servía la comida. «¿En qué trabajas?» «Soy contadora freelance. Trabajo desde casa con pequeños negocios». «¿Familia?» «Mi madre murió cuando yo tenía 19. No tengo más familia». «¿Por qué no te has casado antes? Una mujer de tu edad debería estar casada ya». La pregunta me dolió, pero entendí que venía de una generación diferente, con valores diferentes. He estado enfocada en salir adelante profesionalmente, y tuve una relación seria hace años que no funcionó. Desde entonces fui más cuidadosa. Ella asintió, evaluando mi respuesta. Después del almuerzo, sin que nadie me lo pidiera, comencé a levantar la mesa. Doña Rosario me observaba desde la cocina mientras yo apilaba los platos con cuidado, los llevaba al fregadero, empezaba a lavarlos. Javier intentó ayudar, pero su madre lo detuvo con un gesto. «Déjala», le dijo a su hijo, sin apartar su mirada de mí. Lavé cada plato, sequé cada vaso, barrí el piso de la cocina sin que me lo pidieran. No lo hacía para impresionarla. Lo hacía porque así me enseñó mi madre, porque en mi corazón seguía siendo la hija de una costurera humilde, sin importar cuántos millones tuviera ahora en el banco. Después, doña Rosario me pidió que la acompañara al patio trasero. Había un comal de barro sobre un pequeño fogón, y ella comenzó a hacer quesadillas para la cena. Me senté a su lado, y sin que me lo pidiera, empecé a desgranar maíz para las tortillas del día siguiente. Mis manos recordaban el movimiento de cuando ayudaba a mi propia madre. Trabajamos en silencio durante varios minutos. Solo se escuchaba el crepitar del fuego, el sonido del maíz cayendo en el recipiente, el ocasional canto de un pájaro. Finalmente, ella habló. «Mija», comenzó sin mirarme, concentrada en voltear las quesadillas. «Mi Javier es buen muchacho, demasiado bueno a veces, trabajador, honesto, noble, pero ha sufrido mucho en esta vida. Su papá nos dejó muy jóvenes. Mi hijo tuvo que crecer rápido, demasiado rápido. Tuvo que ser el hombre de la casa a los 20 años, ayudar a criar a sus hermanas, mandar dinero cuando yo enfermé. No ha tenido vida fácil». «Lo sé, doña Rosario», respondí con sinceridad, sin dejar de desgranar el maíz. «Y lo admiro profundamente por eso, por salir adelante a pesar de todo, por no rendirse, por cuidar de usted y de sus hermanas». Ella me miró por primera vez desde que empezamos a trabajar. Sus ojos, duros al principio, se habían suavizado un poco. «Tú también has luchado, ¿verdad?», dijo, y era una afirmación más que una pregunta. «Lo veo en tus manos, en cómo trabajas sin quejarte, en cómo no te da pena ayudar. Las que hemos pasado hambre nos reconocemos entre nosotras, mija. Nos reconocemos». Se me hizo un nudo en la garganta. Esta mujer que apenas me conocía había visto algo en mí que Javier nunca había preguntado, nunca había indagado. Había visto mi verdad, mi lucha, mi origen que ninguna cantidad de dinero podía borrar. «Sí, señora», admití en voz baja, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. «También he luchado mucho. Perdí a mi madre muy joven. Tuve que salir adelante sola. Sé lo que es el hambre, sé lo que es el dolor, sé lo que es trabajar hasta que las manos sangran». Doña Rosario puso su mano curtida sobre la mía, una mano pequeña pero fuerte, llena de callos y cicatrices, como habían sido las manos de mi madre. «Entonces cuida a mi hijo», me dijo con firmeza, pero también con cariño. «Y deja que él te cuide a ti también. Eso es lo que hace una pareja de verdad.
sostenerse mutuamente, en las buenas y en las malas. Cuando hay mucho y cuando no hay nada. Se lo prometo, le dije, y en ese momento lo decía con todo mi corazón. Ella asintió, apretó mi mano, y luego volvió a sus quesadillas. Pero algo había cambiado entre nosotras. Había pasado la prueba. Esa noche, mientras regresábamos en el autobús nocturno hacia la ciudad, Javier estaba radiante de felicidad. «Mi mamá te adora», me dijo, besando mi sien repetidamente. «Después de que te fuiste a lavar, me dijo que eres de las buenas, y viniendo de ella, eso es el mejor cumplido del mundo. Mi mamá nunca le dio su aprobación a ninguna de las novias que llevé antes». «¿Tuviste muchas novias?», le pregunté con curiosidad. «2», admitió. «Una cuando tenía 25, otra a los 30. Mi mamá decía que eran flojas, que solo querían un hombre que las mantuviera sin trabajar ellas. Pero tú eres diferente, Elena. Eres auténtica, trabajadora, humilde. No finges ser algo que no eres». Yo sonreí y me acurruqué contra su hombro, pero por dentro sentía esa punzada familiar de culpa. ¿Qué pensaría doña Rosario si supiera que yo tenía más dinero del que ella vería en 50 vidas? ¿Me seguiría considerando de las buenas? ¿O pensaría que era una mentirosa que engañó a su hijo? 3 meses después, a los 6 meses exactos de habernos conocido en aquel mercado, Javier me propuso matrimonio. Fue en mi apartamento, un martes por la noche. No había nada especial planeado. Era una noche común y corriente. Yo había preparado su platillo favorito: mole poblano con pollo, arroz rojo, tortillas calentadas en el comal, frijoles refritos con un toque de epazote. Cenamos mientras veíamos las noticias, conversando sobre cosas sin importancia, disfrutando de la comodidad de la rutina compartida. Estábamos terminando de comer cuando él empujó su plato a un lado y se puso extrañamente nervioso. Empezó a sudar un poco, a jugar con la servilleta, a mirar a todas partes menos a mí. «Elena», comenzó con voz temblorosa, Hay algo muy importante que quiero decirte». «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, limpiándome las manos con mi servilleta, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Él respiró hondo 3 veces, como reuniendo coraje. Luego, para mi absoluta sorpresa, se bajó de la silla y se arrodilló frente a mí en ese piso de linóleo barato de la pequeña cocina. Sacó del bolsillo de su camisa una pequeña caja de terciopelo azul desgastado, claramente usada, probablemente comprada en alguna joyería de segunda mano. «Elena Morales», dijo con voz que temblaba de emoción y nervios, «estos 6 meses contigo han sido los más felices y plenos de toda mi vida. Nunca había conocido a alguien como tú. Eres trabajadora, noble, sencilla, auténtica, de buen corazón. No finges ser algo que no eres. No te impresionan las cosas materiales o superficiales. Te importan las cosas reales, las que de verdad valen: la familia, el trabajo honesto, la bondad, el respeto, el amor verdadero». Las lágrimas ya estaban corriendo por mis mejillas. Si tan solo supiera la ironía terrible de sus palabras, si tan solo supiera cuánto estaba fingiendo, cuánto estaba ocultando. «Sé que no tengo mucho que ofrecerte materialmente», continuó, y su voz se quebró un poco. «No tengo casa propia, no tengo carro del año, no tengo ahorros importantes, pero te ofrezco algo que vale más que todo eso. Te ofrezco mi corazón completo, mi lealtad absoluta, mi compromiso inquebrantable de trabajar duro cada día de mi vida para construir juntos algo hermoso. Te ofrezco ser tu compañero, tu apoyo, tu refugio». Abrió la caja con manos temblorosas, revelando un anillo sencillo de plata con una piedrita que podría haber sido un diamante muy pequeño o tal vez solo un cristal. No importaba. Era lo que él podía dar, y eso lo hacía invaluable. «Elena, mi amor, luz de mi vida, ¿me harías el honor, el inmenso honor, de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas caían libremente ahora. Toda mi cabeza me gritaba que era demasiado pronto, que estaba cometiendo un error, que debía decirle la verdad antes de dar ese paso, que debía ser honesta, transparente, real. Pero mi corazón, ese corazón que había estado solo tanto tiempo, que había sido traicionado y lastimado, ese corazón que anhelaba desesperadamente creer que el amor verdadero existía,
Ganó la batalla contra mi razón. Sí, susurré a través de las lágrimas. Sí, Javier. Sí, me casaré contigo. Él me puso el anillo con dedos temblorosos, y la plata fría se sintió reconfortante contra mi piel. Luego me levantó de la silla y me besó profundamente, con una mezcla de alivio, alegría, amor y lágrimas. Nos abrazamos en esa pequeña cocina, llorando juntos, riendo juntos, soñando juntos con un futuro que yo sabía estaba construido sobre mentiras, pero que desesperadamente quería creer que sería verdad. Pero había algo que tenía que hacer antes de la boda. Algo absolutamente no negociable. Algo que había aprendido de la manera más dolorosa posible con mi primer matrimonio. Una semana después de la propuesta, llevé a Javier a la oficina del licenciado Mendoza, un abogado que contraté específicamente para este propósito. No era el bufete que manejaba mis asuntos corporativos. No era ninguno de los abogados que conocían mi verdadera identidad. Era alguien completamente separado. Alguien que Javier nunca podría conectar conmigo después. En el taxi hacia la oficina, Javier iba feliz, hablando sobre la boda pequeña que planeábamos, sobre cómo su madre ya estaba preparando su vestido especial para la ceremonia. Entonces le solté la bomba. Javier, amor, comencé con cuidado, tomando su mano. Hay algo muy importante que necesitamos hacer antes de casarnos. ¿Qué cosa, mi vida?, preguntó, apretando mi mano con cariño. Necesitamos firmar un acuerdo prenupcial. Vi cómo su expresión cambiaba inmediatamente. La felicidad dio paso a confusión, luego a una sombra de ofensa, incluso de dolor. ¿Un acuerdo prenupcial?, repitió, soltando mi mano. Elena, tú y yo somos gente trabajadora. No somos ricos. No tenemos fortunas. ¿Para qué necesitaríamos algo así? Eso es para gente millonaria, para empresarios, no para personas como nosotros. Respiré profundo, preparada con la historia que había ensayado cuidadosamente durante días. Javier, hay algo que nunca te conté porque me daba vergüenza, porque no quería que pensaras que me estaba dando aires o presumiendo. Empecé, fabricando la mentira necesaria. Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, falleció cuando yo tenía 17 años. Ella era una mujer muy ahorrativa, muy trabajadora, y durante toda su vida guardó cada centavo que pudo. Me dejó una herencia. No es una fortuna gigante. No somos millonarios ni nada parecido, pero son algunos ahorros significativos y 2 propiedades pequeñas que ella tenía. Un departamento de 2 cuartos que rento y que me da ingreso extra, y una casita en provincia que está en renta también. No era completamente mentira. Mi abuela por parte de madre sí existió. Sí murió cuando yo era adolescente. Y técnicamente, sí me dejó algo. Su máquina de coser y 227 pesos que tenía escondidos en una lata. Pero Javier no necesitaba saber que esa era la extensión completa de la herencia. Mi abogado dice que es procedimiento estándar. Es lo correcto legalmente. Proteger los bienes que vienen de herencia familiar. Continué, viendo cómo su expresión se suavizaba ligeramente. No es porque desconfíe de ti, mi amor. Es solo para proteger lo que mi abuela trabajó tanto para dejarme, para honrar su memoria. ¿Entiendes? Javier procesó la información durante varios segundos en silencio. Luego asintió lentamente. Ah, dijo, y su tono se relajó. Bueno, si es herencia de tu abuela, por supuesto que debes protegerla. Es tu derecho, es tu familia. No hay problema, mi amor. Lo que sea que tu abuela te dejó es tuyo, y debe seguir siendo tuyo. ¿En serio no te molesta?, pregunté, necesitando asegurarme. Para nada, dijo, tomando mi mano nuevamente. Elena, yo no me caso contigo por dinero. Me caso contigo porque te amo. Porque eres la mujer que quiero a mi lado el resto de mi vida. No me importa lo que tengas o no tengas. Yo te quiero a ti. Qué irónico. Qué tristemente irónico serían esas palabras más adelante. En la oficina del licenciado Mendoza, nos presentaron el acuerdo prenupcial. Era un documento de 26 páginas, impreso en papel oficial, lleno de lenguaje legal complejo y técnico. El licenciado nos explicó los términos básicos, pero Javier apenas prestaba atención. Hojeaba las páginas con rapidez, bostezando ocasionalmente, claramente aburrido con toda la jerga legal. Lo que Javier no leyó, lo que pasó por alto con su arrogancia y desinterés,
Era lo que ese documento realmente decía. Detallaba que en caso de divorcio por infidelidad, abandono, abuso o cualquier otra causa imputable a él, Javier Ruiz no recibiría absolutamente nada, ni un solo centavo, de los bienes de Elena Morales. Cero. Nada. Y había una cláusula especial, redactada en lenguaje particularmente confuso en la página 18, que muy pocos leerían con suficiente atención. La esposa tenía la facultad legal de revelar su verdadera identidad completa y patrimonio total en cualquier momento que considerara necesario para proteger sus intereses financieros y empresariales, sin que ello constituyera un incumplimiento de términos matrimoniales. ¿Todo entendido?, preguntó el licenciado después de su explicación rápida. Sí, todo claro, dijo Javier sin realmente haber leído nada. Firmó al final de cada página con garabatos rápidos, casi impacientes. ¿Ya podemos irnos? Tengo hambre. Yo firmé más lentamente, consciente de cada palabra en ese documento, consciente de que era mi salvavidas, mi protección, mi venganza potencial si algo salía mal. Nos casamos 3 semanas después en una ceremonia pequeña y sencilla en la iglesia del barrio de mi apartamento, la iglesia de San Judas Tadeo, con sus bancas de madera desgastadas y sus vitrales sencillos que dejaban pasar la luz de la tarde. Asistieron 15 personas en total, algunos amigos míos del barrio, compañeros de trabajo de Javier, su madre que viajó especialmente para la ocasión, y sus 2 hermanas con sus familias. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que compré en un tienda departamental por 1.800 pesos, sin nada de encaje elaborado ni cola interminable. Llevaba mi cabello suelto con algunas flores naturales y un par de aretes de plata que fueron de mi madre. Javier llevaba un traje gris que rentó para la ocasión, con una corbata azul marino y zapatos negros que brillaban de tan lustrados que estaban. Nos casó el padre Tomás, un sacerdote viejo y bondadoso, que hablaba lentamente sobre el compromiso matrimonial, sobre el amor verdadero, sobre cómo el matrimonio era para apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. ¿Prometes amarla, respetarla y serle fiel todos los días de tu vida?, le preguntó a Javier. Sí, prometo, respondió mi futuro esposo con voz firme y segura, mirándome a los ojos con lo que parecía amor genuino. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero en ese momento, yo elegí creerlas. El almuerzo de bodas fue en un restaurante familiar cercano, nada lujoso, con comida casera servida en platos desiguales. Costó 3.200 pesos en total, y Javier insistió en pagar la mitad usando sus ahorros. Comimos, brindamos con agua de horchata y jamaica. Bailamos una pieza sencilla mientras un amigo suyo tocaba la guitarra. Doña Rosario lloró de felicidad y me abrazó fuerte. «Cuida a mi hijo», me susurró al oído, «y déjalo que te cuide a ti». «Lo prometo», le respondí, y en ese momento creía esa promesa con todo mi corazón. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron exactamente lo que yo había soñado. Vivíamos en mi apartamento pequeño, compartiendo las cuentas a medias. Javier seguía trabajando en su bodega. Llegaba a casa cansado pero siempre con un beso para mí. Cocinábamos juntos los fines de semana. Veíamos películas. Hacíamos el amor con ternura. Hablábamos de nuestro futuro. Hablábamos de ahorrar para comprar nuestra propia casa algún día, sin saber que yo ya tenía 18 propiedades a mi nombre. Hablábamos de tal vez tener hijos en un par de años. Hablábamos de envejecer juntos, de celebrar bodas de oro, de ser abuelos algún día. Fueron meses de paz, de felicidad simple, de sentirme como cualquier esposa común, sin el peso de un imperio empresarial sobre mis hombros. Pero entonces, todo comenzó a cambiar. Javier empezó a quejarse cada vez más frecuentemente de su trabajo. La paga era insuficiente, sus compañeros eran incompetentes, su jefe no reconocía su talento, las oportunidades de ascenso eran inexistentes. Cada noche llegaba más frustrado, más amargado, más resentido. «Elena, no puedo seguir así», me dijo una noche después de una cena particularmente tensa. «Merezco más que estar cargando cajas como un animal. Tengo cerebro, tengo capacidad, merezco un mejor trabajo, mejor paga, mejor posición. No puedo seguir siendo un simple supervisor de bodega toda mi vida». «Mi amor, entiendo tu frustración completamente», le dije con cuidado, acariciando su espalda.
¿Has pensado en buscar otras opciones? ¿Enviar tu currículum a otras empresas? Necesito que algo cambie. Y pronto, respondió con un tono casi exigente, casi amenazante. Necesito sentir que estoy progresando, que estoy construyendo algo. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. La decisión que destruiría mi matrimonio, pero que yo, ingenua y enamorada, pensé que lo salvaría. Sin que Javier lo supiera, hablé con Ricardo Méndez, el director de Recursos Humanos de Industrias Textiles del Pacífico. Mi empresa, mi imperio, el lugar donde yo era Dios. Ricardo, le dije en una llamada desde mi oficina privada del piso 22, necesito que revises la solicitud de empleo de un tal Javier Ruiz, que aplicó hace unos meses para un puesto de supervisor de producción. Déjame buscar. Ah, sí, aquí está. Javier Ruiz, 37 años. Tiene experiencia en logística y bodega. ¿Por qué el interés especial, señora Morales? Digamos que alguien de confianza me lo recomendó. Me gustaría que lo llamaran para una entrevista. Pero Ricardo, esto es crucial. Él no puede saber que la recomendación vino de mí. Que parezca completamente aleatorio. Solo otra candidatura más del proceso normal. Entendido, señora. Lo llamamos esta semana. 2 semanas después, un jueves por la noche, Javier llegó a casa con una emoción que no le había visto en meses. Entró por la puerta casi gritando de alegría. «¡Elena! ¡Elena, no lo vas a creer! ¡Amor! ¡Es increíble!» «¿Qué pasó?», pregunté, fingiendo sorpresa perfecta. Me llamaron de Industrias Textiles del Pacífico para una entrevista. ¿Tú sabes lo que es esa empresa? Es una de las compañías textiles más grandes e importantes de toda Latinoamérica. Tienen contratos internacionales, miles de empleados, oficinas en 4 países. Si consigo ese puesto, mi amor, todo cambiará para nosotros. Todo. Lo abracé fuerte, enterrando mi cara en su pecho para que no viera la mentira en mis ojos. Eso es maravilloso, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy completamente segura de que conseguirás ese trabajo. Eres inteligente, trabajador, capaz. Te lo mereces. Tengo que prepararme, dijo, ya planeando mentalmente. Necesito investigar sobre la empresa, repasar mi experiencia, comprar una camisa nueva para la entrevista. Lo harás perfecto, le aseguré, sonriendo mientras por dentro el primer peso de la culpa se asentaba en mi estómago. Javier tuvo 3 entrevistas en total. Y obviamente, lo contrataron. Como supervisor de producción con un salario de 18.000 pesos mensuales, 3 veces más de lo que ganaba en la bodega. Beneficios corporativos, seguro médico privado, bonos trimestrales. Cuando recibió la noticia de que había sido aceptado, me levantó en brazos y giró conmigo en la sala de nuestro pequeño apartamento. Estaba radiante, eufórico, lleno de esperanza. Lo logré, Elena, lo logré. Este es el comienzo de algo grande. Lo sé. Vamos a progresar, mi amor. Vamos a tener la vida que soñamos. Yo sonreía y celebraba con él, pero una vocecita en el fondo de mi mente susurraba que acababa de cometer un error terrible, que acababa de abrir una puerta que tal vez no podría cerrar después. Y esa vocecita tenía razón. Mi esposo comenzó a trabajar en mi empresa un lunes soleado de octubre, sin saber que la dueña de todo lo que veía, la mujer que firmaba los cheques que ahora incluían el suyo, era la misma mujer con la que dormía cada noche. Y yo, ingenua y esperanzada, seguí con mi doble vida. De día, Elena Morales, CEO y fundadora, dirigiendo reuniones de directorio desde mi oficina del piso 22. De tarde, Elena la contadora freelance, llegando a mi apartamento modesto para preparar la cena a mi esposo. Al principio, Javier llegaba a casa emocionado, contándome sobre su primer día, su primera semana, sobre lo impresionante que era la empresa, sobre los compañeros amables, sobre las instalaciones modernas. Es increíble, Elena. Tienen 3 plantas de producción, cientos de máquinas textiles de última tecnología, contratos con las cadenas hoteleras más grandes del país. Y hay rumores de que la dueña, una tal señora Morales, es una mujer que empezó desde abajo, que viene de familia humilde igual que nosotros. Es inspirador. Yo sonreía y asentía, sirviendo la cena, sin mencionar que esa señora Morales inspiradora era yo, que cada palabra de admiración que salía de su boca era sobre mí, su propia esposa. Pero entonces,
empecé a notar cambios, sutiles al principio, luego cada vez más evidentes y dolorosos. Javier comenzó a vestirse diferente. Ya no los pantalones de mezclilla y camisas simples de antes. Ahora eran pantalones de vestir, camisas de marca, corbatas de seda. Comenzó a usar perfumes caros, colonias que costaban 2000 pesos el frasco y que nunca habría comprado antes. Tengo que verme profesional, me decía cuando yo comentaba sobre sus nuevos gastos. En esta empresa, la imagen importa. Empezó a hablar diferente también, ya no con la humildad y sencillez del hombre que conocí en el mercado. Ahora había un tono de arrogancia en su voz, una actitud superior, una prepotencia que no le había visto antes. Hablaba constantemente sobre su empresa, sus logros, su ascenso, como si Industrias Textiles del Pacífico le perteneciera a él, como si todo el éxito fuera mérito suyo. Las cenas juntas se volvieron menos frecuentes. Llegaba cada vez más tarde. Reunión de trabajo, me decía. Compromiso con el equipo. Cena con un cliente. Siempre tenía una excusa. Siempre había algo más importante que cenar conmigo. Y comenzó a criticarme. Palabras que cortaban como cuchillos pequeños, diseñadas para hacerme sentir inferior. Elena, ¿por qué sigues usando esa ropa tan sencilla? Pareces vendedora de mercado. Tu cabello está descuidado. Deberías arreglarte más, como las mujeres profesionales de la empresa. ¿Todavía haces contabilidad freelance? Eso es tan poco ambicioso, tan pequeño. Cada comentario era una puñalada a mi autoestima. Y lo peor era que yo, desde mi oficina del piso 22, recibía reportes de su desempeño y podía haberlo despedido con un chasquido de dedos. Pero me mordía la lengua. Tragaba el dolor, porque todavía quería creer que el hombre que amaba estaba ahí adentro, solo temporalmente cegado por el éxito. Y entonces conocí su nombre. Mariana Ochoa, coordinadora de calidad, 32 años, soltera, ambiciosa y aparentemente muy interesada en mi esposo. Los primeros reportes que recibí de Ricardo fueron inocentes. Javier y Mariana almorzaban juntos con frecuencia. Nada alarmante. Compañeros de trabajo suelen comer juntos. Tomaban cafés prolongados en la cafetería de la empresa. Normal en cualquier ambiente laboral. Risas en los pasillos. Tal vez solo buena química de trabajo. Yo me repetía estas justificaciones mientras mi instinto gritaba que algo estaba mal. Entonces empecé a encontrar evidencia física. Pequeñas cosas al principio. Un recibo de restaurante en el bolsillo de su pantalón antes de lavarlo. Cena para dos en un lugar elegante del centro. $340. Vino caro. Entrada de ostras. 2 platos principales. Nunca me había llevado a un lugar así. Cuando le pregunté, se puso defensivo. Fue una cena de negocios con un cliente importante, Elena. ¿Ahora tengo que rendirte cuentas de cada movimiento que hago en mi trabajo? Dios, pareces mi madre. Pero yo sabía que mentía. Yo sabía que él no tenía tarjeta corporativa. Esa cena la había pagado con el dinero de nuestra cuenta bancaria compartida. Olores. Un día llegó con olor a perfume que no era el suyo. Fragancia de mujer. Dulce. Floral. Cara. Cuando lo confronté, se rió. Elena, trabajo en una fábrica con 200 personas. Seguro alguien me abrazó en el pasillo o algo. No seas ridícula. Llamadas. Recibía llamadas tarde en la noche y salía al balcón para contestar, hablando en voz baja, riendo suavemente, como solía hablar conmigo cuando empezamos a salir. Era del trabajo, decía cuando regresaba. Un asunto urgente de producción, nada importante. Pero los asuntos urgentes de producción no hacen que un hombre sonría así, no hacen que sus ojos brillen así. Y finalmente, un viernes por la tarde, tomé la decisión de ir a la empresa, no como la dueña desde el piso 22, sino como Elena la esposa, visitando a su marido para darle una sorpresa. Tomé el autobús. Me vestí con mi ropa más sencilla. Llevaba en una bolsa el almuerzo favorito de Javier que había preparado. Enchiladas verdes recién hechas, todavía calientes, envueltas cuidadosamente en papel aluminio. Pensé que tal vez le alegraría el día, que tal vez podríamos almorzar juntos en algún espacio común de la empresa, reconectar, recordar quiénes éramos antes de todo esto. Llegué al edificio corporativo de Industrias Textiles del Pacífico, sintiéndome pequeña y fuera de lugar. Era un edificio de vidrio y acero de 25 pisos. Moderno. Impresionante.
intimidante. Mi edificio, pero ellos no lo sabían. Le dije al guardia de seguridad que venía a visitar a Javier Ruiz, supervisor de producción. Él hizo una llamada, asintió, me dio un gafete de visitante y me indicó tomar el elevador al piso 11. Mi corazón latía rápido mientras el elevador subía. Tal vez todo eran imaginaciones mías. Tal vez Javier seguía siendo el hombre honesto que conocí. Tal vez podríamos solucionar esto. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 11. Área de producción y calidad. Oficinas abiertas, escritorios en filas, el sonido de computadoras y conversaciones de trabajo. Y ahí los vi. En un rincón cerca de las ventanas, prácticamente escondidos. Javier y una mujer hermosa de cabello negro brillante y vestido rojo ajustado. Estaban muy cerca uno del otro, demasiado cerca para ser solo compañeros de trabajo. Él le tocaba el brazo mientras le susurraba algo al oído. Ella reía, una risa musical y coqueta, tocándole el pecho con familiaridad íntima. Mariana Ochoa. Tenía que serlo. Me quedé paralizada junto al elevador, observándolos, con la bolsa de enchiladas colgando de mi mano. Nadie me había notado todavía. Solo era otra visitante invisible en el vestíbulo. Vi cómo Javier le acariciaba el brazo a ella. Vi cómo ella se inclinaba más cerca. Vi cómo se miraban. Y supe, con claridad absoluta y dolorosa, que ya no estaba imaginando nada. Mi matrimonio se estaba desmoronando frente a mis ojos. Entonces, él la vio. Una secretaria pasó frente a mí y se movió, dejando un espacio visual directo. Javier levantó la mirada casualmente, tal vez buscando a alguien, y sus ojos se encontraron con los míos. El pánico cruzó su rostro. Por medio segundo, vi miedo, pero entonces se recompuso, y en su lugar apareció algo peor: molestia, irritación de que lo hubieran interrumpido. Se separó de Mariana rápidamente y caminó hacia mí con pasos largos, no con la alegría de ver a su esposa sorpresivamente, sino con la urgencia de alguien que necesita controlar una situación problemática. «Elena», dijo cuando llegó frente a mí, con voz baja pero tensa. «¿Qué haces aquí?» Quise sorprenderte», tartamudeé, levantando patéticamente la bolsa de comida. «Te traje tu almuerzo favorito. Enchiladas verdes, recién hechas. Pensé que... No puedes simplemente aparecer en mi trabajo sin avisar». Me cortó con tono duro, frío, como si fuera una niña pequeña que había hecho algo indebido. «Esto es poco profesional. Me haces quedar mal. Yo solo quería... Mariana es mi compañera de trabajo», dijo, antes de que yo pudiera preguntar, señalando con la cabeza hacia donde ella observaba nuestra interacción con una sonrisa pequeña en los labios. «Estábamos revisando unos reportes de calidad. Es parte de mi trabajo». «Javier, se veían muy... ¿Muy qué, Elena?», me interrumpió nuevamente, con ese tono que había desarrollado últimamente, ese tono que me hacía sentir estúpida, paranoica, problemática. «¿Muy qué? ¿Estás celosa? ¿Vas a armar un escándalo aquí en mi lugar de trabajo por hablar con una compañera? Dios, qué vergüenza». Sentí cómo las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. Alrededor de nosotros, algunos empleados empezaban a notar la tensión, a lanzarnos miradas discretas. Empleados que trabajaban para mí, empleados cuyo sueldo yo pagaba. Y ahí estaba, siendo humillada por mi propio esposo en mi propia empresa, sin poder decir nada. «Vete a casa, Elena», me dijo Javier con tono final, como si estuviera despidiendo a una niña traviesa. «Hablaremos de esto más tarde. Ahora tengo que volver al trabajo». Y simplemente se dio la vuelta y regresó hacia donde Mariana lo esperaba. Ni siquiera tomó la bolsa de comida que le había preparado con tanto amor. Me quedé parada ahí como una idiota, con mis enchiladas frías y mis lágrimas calientes, siendo observada por docenas de personas, empleados míos, mi gente, pero ellos no lo sabían. Solo veían a una esposa patética siendo rechazada por su marido. Regresé a casa llorando en el autobús. Lloré todo el trayecto. Lloré en el apartamento vacío. Lloré hasta que no quedaban más lágrimas. Esa noche, Javier llegó tarde, muy tarde, pasadas las 11, oliendo a perfume de mujer y vino caro, y tuvo el descaro de molestarse conmigo. «Estuvo muy fuera de lugar lo que hiciste hoy, Elena», me dijo antes siquiera de quitarse el saco. «Me hiciste quedar muy mal frente a mis compañeros, como si fueras una esposa controladora y celosa
que no puede confiar en su marido. Fue humillante, humillante. Él me estaba hablando de humillación. Fue en ese preciso momento, parada en esa pequeña sala con olor a enchiladas no comidas y traición fresca, que tomé una decisión. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de salvar esto. Javier había mostrado su verdadero rostro, y era un rostro que no reconocía, que no amaba, que no respetaba. Era hora de que él conociera el mío también, mi verdadero rostro, la verdadera Elena Morales. Y la oportunidad perfecta llegaría pronto, en exactamente 2 semanas, en la Gala Anual de Industrias Textiles del Pacífico, el evento social más importante del año empresarial, el evento donde mi esposo estaba por recibir la lección más cara de su vida. La Gala Anual de Industrias Textiles del Pacífico siempre se celebraba en el Gran Hotel Emperador, el hotel más lujoso y exclusivo de la ciudad, un edificio histórico de arquitectura colonial, restaurado con opulencia moderna, con salones de techos altísimos, candelabros de cristal que costaban más que una casa, y una reputación de ser el lugar donde la élite empresarial se reunía para celebrar el éxito. Yo había sido la anfitriona de ese evento durante los últimos 11 años. 11 años organizando cada detalle, eligiendo el menú, aprobando la lista de invitados, dando el discurso principal. 11 años donde yo era la estrella indiscutible de la noche. Este año sería diferente. Este año yo asistiría como esposa invisible de un supervisor de nivel medio. O al menos, eso era lo que Javier creía. La invitación formal llegó 3 semanas antes del evento. Un sobre de papel grueso color marfil con letras doradas en relieve. La vi llegar por correo al apartamento, dirigida a Javier Ruiz y acompañante. Me dio risa amarga. Yo era la acompañante de un empleado, en un evento que yo misma organizaba cada año. Javier abrió el sobre esa noche con emoción de niño en Navidad. «Elena, mira esto. Me invitaron a la gala anual de la empresa. Es el evento del año, amor. Solo invitan a los mejores empleados, a los más destacados. Y yo estoy incluido. En menos de un año trabajando ahí, ya me reconocen». Su ego había crecido tanto que ya no cabía en nuestro pequeño apartamento. Todo era yo. Sus logros, su ascenso, su reconocimiento, como si la empresa girara alrededor de él. «Eso es maravilloso, Javier», dije con la voz más neutral que pude. «¿Puedo ir contigo?». Me miró como si acabara de decir algo ridículo. «Daisy aquí y acompañante, así que sí, puedes ir», respondió con un tono que me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor enorme. «Pero Elena, necesito que entiendas algo muy importante». Se sentó frente a mí en el sofá, tomó mis manos y me habló como si estuviera explicándole algo complejo a una niña pequeña. «Este evento es crucial para mi carrera. Van a estar los directores, los gerentes regionales, posiblemente hasta la dueña misteriosa que nadie conoce. Es una oportunidad de oro para hacer conexiones, para que me vean, para demostrar que soy alguien importante en la empresa». «Entiendo», dije, aunque ya sentía el peso de lo que vendría. «Por eso necesito que no llames mucho la atención», continuó, y sus palabras eran cuchillos pequeños. «Necesito que te veas presentable pero sin exagerar, que seas educada pero discreta, que no hables de cosas que no entiendes, que básicamente, que me apoyes estando ahí, pero sin opacarme. ¿Entiendes? Opacarme. Como si yo pudiera opacar a alguien, como si yo no fuera literalmente la dueña de todo lo que él veía». «Sí, Javier, entiendo perfectamente», respondí con una calma helada que él no notó. Los días siguientes fueron una tortura psicológica calculada. Javier estableció reglas específicas, detalladas, humillantes, sobre cómo debía verme, comportarme, existir en su evento importante. «Tu cabello debe ir recogido», me instruyó un día mientras desayunábamos. «Nada de cabello suelto. Se ve muy informal, muy descuidado. Un moño apretado, profesional, sin mechones sueltos. Tu vestido debe ser negro o gris», me dijo otro día. «Nada de colores llamativos, nada de rojo, azul, verde. Negro o gris, simple, discreto, que no llame la atención. Nada de joyas exageradas», agregó. «Sin aretes grandes, sin collares ostentosos. Lo mínimo posible. No queremos que parezcas que estás tratando de competir con las esposas de los ejecutivos reales».
Cada regla era una humillación. Cada instrucción era un recordatorio de que él me consideraba inferior, un accesorio vergonzoso que tenía que tolerar llevar. Pero la regla más dolorosa, la que realmente me rompió algo por dentro, llegó una semana antes del evento. Elena, me dijo mientras se probaba su traje nuevo frente al espejo, un traje de diseñador que costó 4.500 pesos y que compró sin consultarme. Necesito pedirte algo más, algo importante. ¿Qué es? Pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. En el evento, cuando hable con gente importante, con directores o gerentes, necesito que te presentes solo como mi acompañante, no como mi esposa. Se me heló la sangre. El cuarto giró un poco. ¿Qué? Susurré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Es que mira, explicó sin voltear a verme, todavía admirándose en el espejo. Hay una gerente de recursos humanos que es muy guapa, muy inteligente. Mariana va a estar ahí también, obviamente, es coordinadora de calidad. Y bueno, si todos piensan que estoy casado, eso puede limitar ciertas oportunidades, ciertas conexiones que podrían beneficiar mi carrera. Estás casado, Javier. Le recordé con voz temblorosa. Estás casado conmigo. Hace 4 años y 3 meses que estamos casados. Prometiste frente a Dios y frente a tu madre amarme y respetarme. No estoy diciendo que voy a hacer algo inapropiado, respondió con exasperación, como si yo fuera la irracional. Solo digo que a veces, en el mundo de los negocios, la imagen de disponibilidad abre puertas. No lo tomes personal, Elena. Es estrategia profesional. Estrategia profesional. Él quería que yo negara nuestro matrimonio por estrategia profesional. ¿Y cómo se supone que debo presentarme? Pregunté, odiando cómo mi voz sonaba rota, pequeña. Di que eres, no sé, mi prima, mi amiga de la infancia, lo que sea. Solo no digas que eres mi esposa. Me quedé en silencio, procesando el nivel de traición que acababa de presenciar. Mi esposo, el hombre que juró amarme, quería que yo fingiera no estar casada con él. Quería mantenerme como un secreto sucio, como algo de lo que avergonzarse. Y entonces, algo se rompió dentro de mí, algo definitivo e irreparable. La última esperanza de salvar nuestro matrimonio se desintegró en ese momento. Está bien, Javier, dije con una calma fría como hielo. Haré exactamente lo que me pides. Me vestiré como quieres. Me comportaré como quieres. Seré invisible. Seré tu acompañante anónima. Te lo prometo. Él sonrió, satisfecho, sin detectar el veneno en mis palabras. Sabía que lo entenderías, amor. Eres una buena esposa. Una buena esposa. ¿Qué concepto tan retorcido tenía él de lo que significaba ser una buena esposa? Esa noche, mientras Javier dormía profundamente a mi lado, roncando ligeramente después de haber llegado tarde oliendo a perfume de Mariana, yo me quedé despierta mirando el techo, y tomé la decisión final. No más medias tintas, no más esperanzas, no más intentos de salvar algo que ya estaba muerto y enterrado. Era hora de que Javier Ruiz conociera a la verdadera Elena Morales, y la gala sería el escenario perfecto para esa presentación. Al día siguiente, hice una llamada desde mi oficina privada del piso 22. Una llamada que cambiaría todo. «¿Licenciado Torres?», dije cuando mi abogado contestó. «Soy Elena Morales. Necesito que prepare los documentos de divorcio». «Sí, de Javier Ruiz. Quiero que estén listos para el día después de la gala anual. Causa: infidelidad comprobada y abandono emocional. Anexe todas las evidencias que le enviaré. Recibos, fotografías, reportes de vigilancia discreta». «Entendido, señora Morales. ¿Algo más?» «Sí. Quiero que revise el acuerdo prenupcial que firmamos hace 4 años. Confirme que está todo en orden, que la cláusula de infidelidad está clara, y que la cláusula de revelación de identidad está activa. La voy a necesitar». «Perfecto. Todo estará listo». Después llamé a Ricardo Méndez, mi director de recursos humanos. «Ricardo, para la gala necesito que hagas algunos cambios en el protocolo», le dije. «Quiero que Javier Ruiz esté en la lista de empleados destacados, que tenga asiento en una de las mesas principales, que sienta que es importante». «¿Está segura, señora? Su desempeño ha sido bueno, pero no excepcional. Hay otros supervisores más meritorios». «Lo sé, Ricardo, pero necesito que esté ahí, en el centro, donde todos puedan verlo. Créeme, hay una razón.
Como usted ordene. Y finalmente, hice la llamada más importante. ¿Valentina? Dije cuando mi mejor amiga y asesora de imagen contestó. Necesito tu ayuda. Necesito un cambio de imagen completo para la gala. Pero no para mí. Para alguien que va a recibir la sorpresa de su vida. Le expliqué el plan. Cada detalle. Cada paso. Valentina, que me conocía desde antes de que tuviera mi primer millón, que había estado conmigo en las buenas y en las peores, se rió con una mezcla de admiración y justicia. Elena Morales, esto va a ser épico. Cuenta conmigo. Vamos a hacer que ese desgraciado lamente haber nacido. Los días antes de la gala fueron extraños. Yo flotaba en una especie de calma antes de la tormenta, mientras Javier se preparaba obsesivamente para su gran noche, comprando zapatos caros, practicando su presentación frente al espejo. Yo simplemente seguía la rutina. Cocinaba, limpiaba, sonreía, asentía, cumplía cada una de sus reglas ridículas sobre cómo debía verme y comportarme. Me convertí en la esposa sumisa perfecta que él quería que fuera, porque sabía que todo era temporal, que cada humillación que aceptaba ahora se convertiría en munición para mi venganza. 3 días antes de la gala, Javier llegó a casa con una bolsa de una boutique cara. «Toma», me dijo, lanzándome la bolsa. «Te compré un vestido para el evento, para que no te presentes con algo inapropiado». Saqué el vestido de la bolsa. Era negro, como él había ordenado. Pero no era cualquier vestido negro. Era deliberadamente feo. Un corte sin forma, tela barata que se sentía áspera al tacto, largo hasta los tobillos, cuello alto hasta casi el mentón, mangas largas. Parecía un uniforme de empleada de limpieza más que un vestido de gala. «Es perfecto», dijo él con satisfacción. «Discreto, apropiado, exactamente lo que necesitas». Lo que él no sabía era que yo no pensaba usar ese vestido ni un segundo. Pero sonreí y asentí. «Gracias, Javier. Es perfecto». La mañana de la gala amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Javier se levantó temprano, nervioso y emocionado como un niño antes de un viaje escolar. «Hoy es el día, Elena», me dijo mientras se arreglaba el cabello frente al espejo del baño. «Hoy es cuando mi carrera despega realmente. Van a verme. Van a saber quién soy. Javier Ruiz va a dejar huella en Industrias Textiles del Pacífico». «Sin duda», respondí desde la cama, con una sonrisa que él no vio. «Sin duda te van a recordar». Él se fue a trabajar a las 7 de la mañana. La gala empezaba a las 7 de la noche. Me dejó instrucciones específicas. Estar lista a las 6:30, cabello recogido, ese vestido horrible puesto, maquillaje mínimo, sin perfume fuerte. Lo que Javier no sabía era que yo no estaría en el apartamento a las 6:30. En cuanto escuché cerrarse la puerta, salté de la cama. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Valentina. «Es hora. Nos vemos en tu estudio en 30 minutos». El estudio de Valentina estaba en el distrito de diseño de la ciudad, en un loft moderno con ventanas enormes y racks llenos de ropa de diseñador. Cuando llegué, ella ya tenía todo preparado. «Señora Morales», me saludó con una sonrisa enorme. «Es hora de recordarle al mundo quién es usted realmente». Lo primero fue el cabello. Mi cabello que Javier quería ver recogido en un moño feo y apretado. Lucía, la estilista de Valentina, trabajó durante casi 2 horas. Lavado profundo con productos que costaban más que el vestido horrible de Javier. Corte sutil para darle forma. Tratamiento de brillo. Secado perfecto. El resultado fue espectacular. Mi cabello castaño oscuro caía en ondas suaves y elegantes sobre mis hombros, brillante como seda, con un volumen natural que gritaba dinero y clase. Después vino el maquillaje. Javier me había dicho mínimo, casi nada. Pero Paola, la maquilladora, creó una obra maestra. Base impecable que parecía mi piel pero perfecta. Contorno sutil que definía mis pómulos. Ojos ahumados en tonos dorados y marrones que hacían brillar mis ojos café. Y el toque final. Labios en tono rojo cereza oscuro. Poderoso. Definitivo. Imborrable. «Estás lista para el vestido», anunció Valentina. El vestido. Oh, el vestido. Valentina lo sacó de una bolsa protectora con tanto cuidado como si fuera una reliquia sagrada. Y prácticamente lo era. Era un vestido de noche color verde esmeralda profundo, del diseñador italiano más codiciado del momento.
Había costado $18.000. El color era impactante, vibrante, imposible de ignorar. Exactamente lo opuesto de lo que Javier me había ordenado. El corte era perfecto, ajustado en todos los lugares correctos, realzando cada curva, pero elegante, nunca vulgar. Escote en V profundo pero sofisticado, espalda descubierta, una abertura lateral que llegaba hasta medio muslo, tela de seda italiana que se sentía como agua contra mi piel y se movía como si fuera parte de mí. Me lo puse con ayuda de Valentina. Cuando me vi en el espejo de cuerpo completo, casi no me reconocí. Ahí estaba, la verdadera Elena Morales, la mujer que había construido un imperio desde cero, la CEO de una empresa de $120 millones, la mujer poderosa que había estado escondida bajo ropa de mercado y fingida humildad. «Falta algo», dijo Valentina con una sonrisa misteriosa. Abrió una caja de seguridad que tenía en su estudio. Dentro había un estuche de terciopelo negro. Lo abrió cuidadosamente. Joyas, pero no cualquier joya. Un collar de esmeraldas y diamantes que perteneció a mi abuela paterna. Una de las pocas cosas de valor que realmente heredé. Valía más de $150.000. Aretes a juego que brillaban con fuego verde y blanco. Un brazalete delicado pero impactante. Valentina me las colocó con reverencia. El peso del collar contra mi pecho se sentía como un escudo, como armadura, como poder materializado. «Zapatos», dijo Paola, trayendo una caja. Tacones de diseñador italianos de 12 centímetros. Color nude con detalles en dorado. Costaron $3.200. Hacían que mis piernas se vieran interminables. Me paré frente al espejo y respiré profundo. La mujer que me devolvía la mirada no era la Elena sumisa y pequeña que Javier conocía. Era una diosa. Era poder. Era venganza personificada en seda verde esmeralda y labios rojos. «¿Lista para destruir algunos egos?», preguntó Valentina con una sonrisa satisfecha. «Más que lista», respondí, y mi voz sonaba diferente, más fuerte, más segura, como la CEO que era. «Es hora de que mi esposo conozca a la verdadera dueña de su tan preciada empresa». El plan era simple pero perfectamente calculado. Yo no llegaría al inicio de la gala con Javier. Llegaría tarde, muy tarde, cuando todos ya estuvieran acomodados en sus mesas, cuando la cena ya hubiera empezado, cuando Javier ya estuviera cómodo en su papel de ejecutivo importante. Mi chofer personal, Miguel, quien había trabajado para mí durante 8 años y conocía perfectamente mi doble vida, me recogió en el estudio de Valentina. «Señora Morales», me saludó con una sonrisa cuando me vio salir del edificio. «Si me permite decirlo, está usted absolutamente radiante. Ese desgraciado va a tragarse cada palabra hiriente que le dijo». «Gracias, Miguel. Llévame al Gran Hotel Emperador, pero toma la ruta larga. Quiero llegar exactamente a las 8:15. Durante el trayecto en mi Mercedes negro blindado, revisé mi teléfono. Tenía 14 mensajes de Javier. 6:35 de la tarde. «¿Dónde estás? Ya deberías estar lista». 6:50 de la tarde. «Elena, contesta. ¿Estás lista?» 7:05 de la tarde. «Me voy al evento. No sé qué te pasó. Llega por tu cuenta al hotel». 7:20 de la tarde. «Estoy muy molesto contigo. Esto es inaceptable». 7:35 de la tarde. «Si no llegas, ni te molestes en venir. Me estás avergonzando». Los leí todos sin responder. Cada mensaje aumentaba mi satisfacción. Perfecto. Que estuviera molesto. Que estuviera incómodo. Que se preguntara dónde estaba su esposa sumisa y obediente. No tenía idea de la sorpresa que le esperaba. Llegamos al Gran Hotel Emperador a las 8:15 de la noche exactamente. El evento ya había comenzado. Podía ver las luces brillantes del salón principal a través de las ventanas enormes. Escuchaba la música suave de la orquesta. Veía a los ballet parkers corriendo de un lado a otro con autos de lujo. «¿Lista, señora Morales?», preguntó Miguel, abriendo mi puerta. «Lista», respondí, tomando el clutch pequeño de diseñador donde llevaba mi teléfono, mi identificación y los papeles del divorcio que el licenciado Torres me había entregado esa tarde. Cuando bajé del auto, varios ballet parkers se quedaron mirándome con la boca abierta. Uno de ellos dejó caer las llaves que sostenía. Otro murmuró un «Dios mío», audible. Sonreí. Ese era exactamente el efecto que buscaba.
Caminé hacia la entrada principal con la confianza de quien es dueña del lugar. Porque técnicamente, yo era cliente frecuente del hotel. Había hospedado ahí a cientos de invitados de negocios a lo largo de los años. El gerente del hotel, el señor Domínguez, estaba en el lobby. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. «¿Señora Morales?», susurró, acercándose rápidamente. «No sabía que... Pensé que usted siempre llegaba temprano a su gala anual. Esta noche es especial, señor Domínguez», le dije con una sonrisa que prometía drama. «Esta noche tengo una sorpresa para todos. ¿El salón de gala está lleno?» «Completamente. 300 invitados. Están a mitad de la cena». «Perfecto». Caminé hacia las puertas dobles del Salón Imperial, el salón más grande y lujoso del hotel. 2 empleados vestidos de gala custodiaban las puertas. Me reconocieron inmediatamente y se apresuraron a abrirlas para mí. «Señora Morales, bienvenida», dijeron al unísono, inclinando la cabeza. «Gracias, pero no anuncien mi entrada todavía. Quiero observar primero». Me paré en el umbral, protegida por una columna decorativa, y observé la escena. El salón era espectacular. Techos de 6 metros de altura con frescos antiguos restaurados. 3 candelabros de cristal gigantes que costaron más de $500,000 cada uno. Mesas redondas decoradas con manteles blancos inmaculados. Centros de mesa con rosas blancas importadas, cubiertos de plata, copas de cristal tallado. Una orquesta de 12 músicos tocando jazz suave en un extremo. Un escenario elevado en el otro extremo donde normalmente yo daba mi discurso anual. Y ahí estaban todos. Los 300 invitados más importantes de mi empresa y sus acompañantes. Directores, gerentes, supervisores destacados, clientes importantes, proveedores clave, la crema innata del mundo textil latinoamericano. Busqué con la mirada hasta que lo encontré. Javier. Estaba sentado en una de las mesas principales, la mesa 7, relativamente cerca del escenario. Llevaba su traje nuevo de 4.500 pesos, su reloj suizo que yo le había regalado sin que lo supiera, su corbata de seda azul. Se veía bien, guapo, exitoso, completamente en su elemento. Y a su lado, muy cerca, demasiado cerca, estaba ella, Mariana Ochoa. Llevaba un vestido rojo ajustado que probablemente Javier le había comprado con nuestro dinero compartido. El collar de perlas que había visto en aquel recibo de $2.000 brillaba en su cuello. Tenía su mano apoyada posesivamente en el brazo de mi esposo, y él no la apartaba. Al contrario, se inclinaba hacia ella, le susurraba cosas al oído, la hacía reír con esa risa musical y falsa. Sentí la rabia hervir en mi estómago, pero la controlé, la canalicé, la transformé en determinación fría como el acero. Observé más. En la misma mesa estaban sentados varios supervisores y coordinadores de nivel medio. Algunos los reconocí, otros no. Todos parecían impresionados por estar en esa mesa, en ese evento, rodeados de lujo y poder. Lo que ninguno de ellos sabía era quién pagaba por todo ese lujo. Entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara y hirviera al mismo tiempo. Un hombre mayor, distinguido, con cabello blanco perfectamente peinado y traje de diseñador, se acercó a la mesa de Javier. Era el licenciado Ramírez, uno de nuestros clientes más importantes, dueño de una cadena de hoteles con contratos millonarios con mi empresa. Él me conocía mi rostro, sabía perfectamente quién era yo. El licenciado Ramírez se inclinó para saludar a las personas en la mesa de Javier. Cuando su mirada cayó sobre Mariana, tomada del brazo de mi esposo, su expresión mostró confusión por un segundo, pero no dijo nada. Simplemente saludó cordialmente y siguió caminando. Pero entonces sucedió lo imperdonable, lo que selló definitivamente el destino de Javier. Un joven ejecutivo de otra mesa, alguien que claramente no me conocía personalmente, se acercó a saludar a Javier. Escuché fragmentos de su conversación desde donde estaba parada. «Javier Ruiz, ¿verdad?», dijo el joven extendiendo la mano. «Soy Carlos Mendoza, de la División de Contratos Internacionales. He escuchado cosas buenas sobre tu trabajo en producción». «Mucho gusto, Carlos», respondió Javier con esa sonrisa prepotente que últimamente era permanente. «Sí, llevo casi un año en la empresa. Ha sido un ascenso meteórico. ¿Y ella es?», preguntó Carlos, mirando a Mariana con interés profesional.
Aquí fue donde mi corazón se preparó para romperse o para endurecerse definitivamente. ¿Qué diría Javier? ¿Finalmente tendría el coraje de decir la verdad? Ella es Mariana Ochoa, coordinadora de calidad, dijo Javier. Y luego, con la sonrisa más orgullosa y traicionera que jamás le vi, agregó, y mi futura esposa, mi futura esposa. El mundo se detuvo por un segundo. El ruido del salón se volvió distante. Mi visión se nubló en los bordes. Mi esposo legal, con quien llevaba casada 4 años y 4 meses, acababa de presentar a su amante como su futura esposa frente a un colega de negocios. En mi evento, en mi empresa, en mi mundo. Y entonces Carlos preguntó lo inevitable. ¿Y tu acompañante? ¿Veniste solo o...? Javier ni siquiera dudó. Las palabras salieron de su boca con una facilidad que me partió en 1000 pedazos. Ah, ella, dijo con un gesto despectivo de la mano hacia una silla vacía al otro lado de la mesa. Es parte del personal de servicio. Me ayuda con... estas cosas. No es importante. Personal de servicio. Me ayuda con estas cosas. No es importante. Yo, su esposa, la mujer que le preparaba la cena cada noche, la mujer que lavaba su ropa, la mujer que juró amar. Era personal de servicio y no importante. Las lágrimas quisieron salir, pero las empujé hacia abajo con fuerza de voluntad pura. No, no ahora. Después podría llorar. Después podría procesar el dolor. Ahora era momento de actuar. Carlos sonrió incómodo, claramente sintiéndose mal por haber preguntado, y se alejó rápidamente. Mariana se rió, una risa que sonó como vidrios rompiéndose. «Ay, Javier, eres terrible», le dijo, golpeándole el brazo juguetonamente. «La pobre mujer ni siquiera está aquí para defenderse». «No hay nada que defender», respondió él, tomando un sorbo de su copa de vino tinto, que probablemente costaba $200 la botella. Era mi... Bueno, alguien del pasado. Ya no importa. Mi futuro está contigo, mi amor. Mi amor. La llamaba mi amor. Le decía que yo era alguien del pasado. Decidía sobre nuestro matrimonio sin consultarme. Ya fue suficiente. Me enderecé. Ajusté mi vestido verde esmeralda. Verifiqué que mi labial rojo estuviera perfecto y respiré profundo 3 veces. Luego le hice una señal al señor Domínguez, quien había estado observando discretamente desde su posición. «Es hora», le dije simplemente. Él asintió y habló rápidamente con el maestro de ceremonias del evento, quien estaba cerca del escenario. Miré una última vez a Javier desde mi escondite detrás de la columna. Lo vi reír con Mariana. Lo vi brindar con sus compañeros de mesa. Lo vi acariciarle la mano a ella sobre el mantel blanco. Lo vi ser el hombre que yo ya no reconocía ni respetaba. Y entonces caminé hacia el centro del salón. Cada paso en mis tacones de 12 centímetros resonaba como un martillo sobre mármol. Mi vestido verde esmeralda se movía como agua líquida a mi alrededor. Las esmeraldas y diamantes de mi collar capturaban la luz de los candelabros y la reflejaban como fuego verde. Las primeras personas en notarme fueron las que estaban en las mesas cercanas a la entrada. Vi cómo sus conversaciones se detenían a media frase, cómo sus ojos se abrían, cómo se daban codazos sutiles a sus compañeros de mesa, cómo murmuraban «¿Quién es ella?» y «Dios mío, mira ese vestido». Seguí caminando, lenta pero decididamente, directamente hacia el centro del salón, directamente hacia donde Javier estaba sentado, ajeno a todo, concentrado en Mariana. Más personas empezaron a notar. El murmullo se extendió como ola por el salón. Las conversaciones se pausaban. Los cubiertos dejaban de sonar contra los platos. La orquesta seguía tocando, pero su música ahora parecía distante, casi irreal. Los que me conocían, los directores y gerentes de alto nivel que trabajaban directamente conmigo, se pusieron de pie inmediatamente. Ricardo Méndez, mi director de recursos humanos, se levantó tan rápido que casi tira su silla. La licenciada Herrera, mi directora financiera, se llevó la mano a la boca, claramente sorprendida por mi apariencia y preguntándose qué estaba pasando. El ingeniero Campos, director de producción, me miraba con una mezcla de asombro y anticipación, como si supiera que algo grande estaba por suceder. Pero Javier seguía sin darse cuenta. Seguía de espaldas a la entrada.
concentrado en su pequeño mundo de mentiras. Seguí avanzando. Pasé la mesa 2, la mesa 3, la mesa 4. Cada paso me acercaba más a mi destino. Cada paso aumentaba el silencio expectante en el salón. Finalmente llegué a un punto donde estaba directamente en la línea de visión de varios invitados que miraban en dirección a la mesa de Javier. Entre ellos estaba el licenciado Ramírez, quien al verme de frente finalmente me reconoció completamente. Sus ojos se abrieron enormemente. Se puso de pie de golpe. «Señora Morales», dijo en voz alta, claramente sorprendido pero también confundido por la situación. Esas dos palabras actuaron como una bomba en el salón. «Señora Morales». El silencio que ya era notable se volvió absoluto. La orquesta dejó de tocar a media canción. Todo movimiento cesó. 300 personas giraron para mirarme. 300 pares de ojos se clavaron en la mujer del vestido verde esmeralda parada en medio del salón. Y finalmente, Javier volteó. El momento en que sus ojos se encontraron con los míos quedará grabado en mi memoria para siempre. Primero hubo confusión. Sus cejas se fruncieron, como si estuviera viendo a alguien familiar pero no pudiera ubicarlo. Después vino el reconocimiento. Vi el instante exacto en que su cerebro procesó que esa mujer elegante y poderosa era su esposa. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió ligeramente. Y después llegó el pánico. Un pánico puro y absoluto que pintó su rostro de blanco. Dejó caer la copa de vino que sostenía. El cristal se estrelló contra el plato de porcelana con un sonido que resonó en el silencio del salón. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. «¿Elena?», susurró, y aunque estaba a varios metros de distancia, escuché mi nombre salir de sus labios con incredulidad total. No respondí. Todavía no. Simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, que prometía tormenta. Mariana miró a Javier, confundida. «¿Quién es Elena?», preguntó con voz aguda. «¿Qué está pasando?». Pero Javier no podía responder. Estaba paralizado, mirándome como si acabara de ver un fantasma. O algo peor. Yo le di la espalda deliberadamente y caminé hacia el escenario. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Mis tacones contra el mármol sonaban como sentencias. Subí los 3 escalones del escenario con gracia y me paré detrás del atril de cristal donde normalmente daba mi discurso anual. El maestro de ceremonias, nervioso y confundido, me entregó el micrófono sin decir palabra. Yo lo tomé y lo encendí. El pequeño clic sonó amplificado en todo el salón. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó clara, fuerte, absolutamente controlada a través de los altavoces. Para aquellos que no me conocen personalmente, mi nombre es Elena Morales. Hice una pausa deliberada. Vi cómo Javier se ponía aún más pálido, si eso era posible. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Industrias Textiles del Pacífico. Un murmullo recorrió el salón, especialmente entre los empleados de nivel medio que nunca me habían visto en persona. La dueña misteriosa finalmente tenía rostro. «Esta empresa la construí desde cero hace 18 años», continué, mi voz ganando fuerza. «Empecé con una máquina de coser heredada de mi madre y $300 en el bolsillo. Trabajé 18 horas diarias durante años. Cosí hasta que me sangraban las manos. Lloré lágrimas de frustración y agotamiento. Pero nunca me rendí. Podía ver a Javier en mi visión periférica. Estaba tratando de levantarse, pero sus piernas no parecían responderle. Mariana lo miraba alternadamente a él y a mí, comenzando a entender que algo muy malo estaba por suceder. «Construí esta empresa con valores», seguí. «Honestidad, trabajo duro, respeto, lealtad. Creí que si trataba bien a mi gente, si les daba oportunidades, si confiaba en ellos me corresponderían con la misma moneda». Otra pausa. Tomé aire profundo. Pero esta noche descubrí que estaba equivocada. Esta noche descubrí que hay personas en esta empresa que no valoran lo que se les ha dado. Personas que confunden generosidad con debilidad. Personas que creen que pueden mentir, engañar y traicionar sin consecuencias. El murmullo se intensificó. Todos estaban tratando de entender hacia dónde iba esto. «Verán», continué, y ahora mi voz tenía un filo que cortaba. «Hace 5 años tomé una decisión. Después de una traición dolorosa en mi primer matrimonio, decidí que si volvía a enamorarme, sería de alguien que me amara por quien yo era, no por lo que tenía.
Así que creé una identidad alterna. Me convertí en Elena, la contadora freelance simple. Elena, que vivía en un apartamento modesto y tomaba el autobús. Elena, que cocinaba comidas caseras y compraba ropa en el mercado. Vi cómo algunos ejecutivos que me conocían empezaban a entender la magnitud de lo que estaba revelando. Y en esa identidad simple conocí a un hombre humilde, trabajador, que parecía amarme por quien yo era. Nos casamos hace más de 4 años. Fue una ceremonia pequeña. Él firmó un acuerdo prenupcial sin leer, y yo cometí el error de creer que el amor verdadero existía. Mi voz se quebró ligeramente en esa última frase, pero me recompuse rápidamente. Lo que ese hombre no sabía era que su esposa simple era en realidad la dueña de Industrias Textiles del Pacífico, que el apartamento modesto donde vivíamos era solo uno de 18 propiedades que yo poseo, que cuando él se quejaba de su trabajo sin futuro, yo misma arreglé para que fuera contratado aquí, en mi empresa, con un salario 3 veces mayor. Todo porque lo amaba y quería verlo feliz. El salón estaba en silencio absoluto. Podías escuchar caer un alfiler, pero el éxito lo cambió, o tal vez solo reveló quién era realmente. Comenzó a criticarme, a humillarme, a tratarme como si fuera inferior, y empezó una relación con una compañera de trabajo. Mariana dejó escapar un gemido audible. Entendía. Finalmente entendía. Y esta noche, dije, mi voz sonando como trueno, mi propio esposo me dio instrucciones específicas sobre cómo debía verme y comportarme en esta gala. Me ordenó vestirme de forma discreta, no llamar la atención, recogerme el cabello, usar colores oscuros, y lo mejor de todo, miré directamente a Javier. Sostuve su mirada aterrorizada. Me pidió que no me presentara como su esposa, que fingiera ser su prima, su amiga, cualquier cosa menos su esposa, porque al parecer, estar casado limitaba sus oportunidades profesionales. Hubo exclamaciones ahogadas en todo el salón. Varias personas miraron a Javier con disgusto evidente. Así que seguí sus instrucciones al pie de la letra. Continué con una sonrisa fría. No me presenté como su esposa. De hecho, según escuché hace un momento, él me presentó como personal de servicio, que ayuda con estas cosas y que no es importante. Más exclamaciones. Murmullos de desaprobación. Cabezas negándose con incredulidad. Y mientras tanto, mi voz se elevó, llena de indignación justa. Presentó a su amante, a la señorita Mariana Ochoa, coordinadora de calidad, como su futura esposa. Todo esto mientras nuestro matrimonio legal sigue completamente vigente. Todas las miradas se volvieron hacia Javier y Mariana. Ella estaba llorando ahora, probablemente entendiendo que su carrera acababa de terminar. Él estaba petrificado, incapaz de moverse o hablar. Así que, dije, y ahora mi voz recuperó la calma helada del control absoluto. Permítanme corregir la información. Para el registro, para todos los presentes en este salón y especialmente para el señor Javier Ruiz, supervisor de producción. Hice una pausa larga, dramática, perfecta. Mi nombre es Elena Morales. Soy la dueña y directora ejecutiva de esta empresa. Valgo $120 millones. Poseo 18 propiedades. Dirijo operaciones en 4 países. Firmo los cheques de cada persona en este salón. Otra pausa. Y hace 4 años y 4 meses, cometí el error de casarme con un hombre que resultó valorar más el estatus y las apariencias que el amor y la lealtad. Un hombre que me humilló sistemáticamente, que me traicionó públicamente, y que esta noche decidió negar mi existencia en mi propio evento, en mi propia empresa, frente a mi propia gente. Mi voz se volvió acero puro. Pero esa humillación termina ahora. Ese capítulo se cierra en este preciso momento. Saqué de mi clutch los documentos de divorcio que llevaba preparados. Los sostuve en alto para que todos pudieran verlos. Javier Ruiz, esta noche te notifico formalmente, frente a todos estos testigos, que nuestro matrimonio ha terminado. Mañana en la mañana estos documentos de divorcio serán presentados oficialmente. La causa: infidelidad comprobada y abandono emocional. Tengo evidencia completa. Recibos, fotografías, testimonios. Javier finalmente encontró su voz. Se puso de pie temblorosamente. Elena, espera, yo puedo explicar. Comenzó, con voz desesperada. No, lo corté firmemente.
Ya no hay explicaciones. Ya no hay segundas oportunidades. Tuviste 4 años para tratarme con respeto. Elegiste no hacerlo. Pero yo no sabía quién eras realmente. Tartamudeó. Si hubiera sabido... Precisamente, dije, y mi sonrisa fue amarga. Si hubieras sabido que era rica, me habrías tratado diferente. Eso solo prueba mi punto. No me amabas a mí. Amabas lo que pensabas que podías obtener de mí. Me volví hacia Ricardo Méndez, mi director de recursos humanos, quien estaba de pie junto a su mesa. Ricardo, dije con voz oficial. Efectivo inmediatamente. El señor Javier Ruiz queda despedido de Industrias Textiles del Pacífico. Causa: conducta inapropiada, relación romántica con subordinada, violación de código de ética empresarial. Entendido, señora Morales, respondió Ricardo profesionalmente, aunque había satisfacción en sus ojos. No puedes hacer esto, gritó Javier, encontrando coraje en su desesperación. Esto es abuso de poder. Es venganza personal. ¿Venganza?, repetí, y mi risa fue helada. No, Javier. Esto es justicia. Es consecuencia. Es responsabilidad. Firmaste un acuerdo prenupcial hace 4 años donde claramente se estipulaba que en caso de divorcio por infidelidad, no recibirías nada. Absolutamente nada. Ese documento que firmaste sin leer porque pensabas que solo protegía una herencia de abuela pequeña, realmente protegía todo mi imperio. Su rostro pasó de pánico a horror, mientras entendía la magnitud de lo que había perdido. Y en cuanto a tu despido, continué, tengo todo el derecho como dueña de esta empresa de terminar relaciones laborales cuando el empleado viola nuestro código de conducta, que casualmente prohíbe relaciones románticas entre supervisores y subordinados. Me volví entonces hacia Mariana, quien seguía sentada, llorando silenciosamente. Señorita Ochoa, dije con voz fría pero controlada. Su contrato también queda terminado efectivo inmediatamente. Mismas causas. Además, será añadida a una lista negra que compartiré con otras empresas del sector. Dudo que encuentre trabajo en esta industria nuevamente. Ella sollozó más fuerte, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Miré a Javier una última vez. Realmente lo miré. Traté de encontrar al hombre del que me enamoré hace 5 años en el mercado. El hombre humilde con sueños sencillos. Pero ese hombre ya no existía. Tal vez nunca existió realmente. Hay personal de seguridad esperando en las puertas, dije finalmente. Los 2 serán escoltados fuera del edificio inmediatamente. Sus pertenencias personales de la oficina serán enviadas a sus domicilios. No vuelvan a pisar ninguna propiedad de Industrias Textiles del Pacífico. Hice una señal y 4 guardias de seguridad aparecieron desde distintos puntos del salón. Se acercaron a la mesa de Javier profesionalmente. Por favor, acompáñenos, le dijo uno de los guardias. Javier me miró una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora, de arrepentimiento, de desesperación, de comprensión tardía de lo que acababa de perder. Elena, por favor, suplicó con voz rota. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Yo cometí errores, pero podemos... Adiós, Javier, dije simplemente, dándole la espalda. Los guardias lo escoltaron junto con Mariana, fuera del salón. Los vi irse. Vi cómo 300 pares de ojos los seguían. Vi la humillación en sus rostros. Vi el final de ese capítulo de mi vida caminando por esa puerta. Y entonces respiré. El primer respiro profundo y libre en meses. Me volví hacia los invitados que seguían en silencio absoluto, procesando lo que acababan de presenciar. Pido disculpas, dije con voz más suave ahora, por haberlos hecho testigos de este drama personal. No era mi intención arruinar esta gala que cada año celebra nuestros éxitos como empresa. Pero, continué, mi voz ganando fuerza nuevamente, quería que todos, especialmente nuestros empleados, aprendieran una lección importante esta noche. Esta empresa se construyó sobre valores, respeto, honestidad, lealtad, y esos valores no son negociables. No importa quién seas, no importa cuánto tiempo lleves aquí, no importa con quién estés casado. Varios empleados asintieron. Vi aprobación en muchos rostros. El éxito, continué, no es excusa para perder tu humanidad. El poder no es licencia para humillar a otros. Y el ascenso profesional nunca debe venir a costa de tu integridad personal. Miré al salón lleno de personas exitosas, ambiciosas,
trabajadoras, a las mujeres aquí presentes, dije, y mi voz se llenó de emoción real. Les digo esto, nunca, jamás, permitan que nadie las haga sentir menos de lo que son. No importa cuánto digan amarte, no importa cuánto tiempo lleven juntos. El amor verdadero no humilla, el amor verdadero no controla, el amor verdadero no te hace pequeña para hacerse grande él mismo. Hubo aplausos, primero tímidos, luego crecientes. Las mujeres especialmente aplaudían con fuerza. Y a los hombres, añadí, les recuerdo que la fortaleza real no viene de dominar a su pareja, viene de elevarla, de apoyarla, de celebrar su éxito como propio. El hombre que necesita que su mujer sea pequeña para sentirse grande, no es hombre, es niño asustado disfrazado de adulto. Más aplausos. Respiré profundo. Me limpié discretamente una lágrima que había escapado y sonreí. Dicho esto, anuncié, recuperando mi tono profesional. Esta sigue siendo nuestra gala anual. Tenemos mucho que celebrar. Este año Industrias Textiles del Pacífico creció 23%. Abrimos operaciones en un cuarto país. Creamos 500 empleos nuevos. Y lo más importante, mantuvimos nuestros estándares de calidad y ética que nos distinguen en la industria. Los aplausos ahora fueron generales y genuinos. Así que, por favor, dije con una sonrisa más genuina, continuemos con la celebración. Disfruten de la cena, del baile, de la compañía. Brindemos por un año exitoso y por muchos más por venir. Brindemos por la verdad, por la dignidad, y por nunca permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que somos. Levanté una copa de champán que uno de los meseros me había traído al escenario. Por Industrias Textiles del Pacífico, dije en voz alta. Por todos ustedes que hacen posible este sueño. Y por segundas oportunidades y nuevos comienzos. ¡Salud!, respondieron 300 voces al unísono. Bajé del escenario entre aplausos. La orquesta comenzó a tocar de nuevo. Las conversaciones se reanudaron, aunque ahora con mucho más que comentar. Varias personas se acercaron a saludarme, a darme palabras de apoyo, a decirme que había hecho lo correcto. Estreché manos, acepté abrazos, mantuve la compostura, pero por dentro, una parte de mí estaba destrozada, porque por más justicia que hubiera servido, por más venganza satisfactoria que hubiera sido, la verdad era simple y dolorosa. El hombre que amé me había traicionado. Mi matrimonio había terminado. Y aunque había ganado la batalla, perdí algo que nunca recuperaría, la capacidad de confiar plenamente de nuevo. La gala continuó hasta pasada la medianoche. Yo me quedé hasta el final, cumpliendo mi papel de anfitriona perfecta, sonriendo hasta que me dolían las mejillas, conversando hasta que me dolía la garganta. Cuando finalmente el último invitado se fue, y me quedé sola en el salón ahora vacío, con los meseros recogiendo copas y platos, permití que las lágrimas cayeran. Lloré por el amor que perdí, por el tiempo desperdiciado, por la inocencia que nunca recuperaría. Pero también lloré lágrimas de liberación, de justicia, de saber que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. «¿Señora Morales?», preguntó suavemente el señor Domínguez, apareciendo a mi lado. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» «Estoy bien», respondí, limpiándome las lágrimas y recuperando mi compostura. Solo necesitaba un momento. «Gracias por todo, señor Domínguez. El evento fue perfecto. El placer fue nuestro, como siempre. Y si me permite decirlo, lo que hizo esta noche fue valiente, necesario, justo». Sonreí débilmente. «Espero que tengas razón». Miguel me esperaba afuera con el auto. Me llevó a mi verdadera casa, la mansión de 5 habitaciones en el vecindario más exclusivo de la ciudad que Javier nunca conoció. La casa que era completamente mía, protegida por el acuerdo prenupcial que él firmó sin leer. Esa noche dormí en mi cama king size, rodeada de sábanas de seda egipcia, en una habitación que costaba más que todos los apartamentos donde Javier había vivido combinados. Pero me sentí más sola que nunca, porque la venganza puede ser dulce, la justicia puede ser satisfactoria, pero ninguna de las dos llena el vacío que deja una traición. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara, sabiendo que mañana empezaría mi vida nueva. Una vida sin mentiras, sin máscaras, sin un hombre que me hiciera sentir que tenía que hacerme pequeña para que él se sintiera grande. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y esta vez,
Lo haría completamente como yo misma. Elena Morales, empresaria, sobreviviente, mujer poderosa, y nadie, jamás, volvería a hacerme olvidar quién soy. Si te gustó esta historia y quieres saber cómo terminó todo, no te pierdas la última parte. Ahí te contaré qué pasó con Javier y Mariana después de esa noche. Nos vemos en el siguiente video. Los días después fueron difíciles, no voy a mentirles. Lloré, me encerré, procesé el dolor, pero cada día respiraba un poco más libre. El divorcio fue rápido. 3 meses. Javier intentó pelear, contratar abogados, buscar algo, pero el acuerdo prenupcial que firmó sin leer fue inquebrantable. Se fue como llegó, sin nada. Mariana, su carrera en textiles terminó esa noche. La lista negra fue real. Hoy trabaja de vendedora en una tienda de ropa. Javier regresó con su madre al pueblo. Doña Rosario me llamó llorando, disculpándose por su hijo. Le dije que ella no falló, que él eligió sus acciones. ¿Y yo? Me tomó un año sanar. Terapia, trabajo interno, aprender a confiar en mí misma de nuevo. Hoy, 3 años después, mi empresa vale 180 millones. Empleamos 5.000 personas. Creé un fondo para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Pero lo más importante, soy feliz. Feliz conmigo misma. Ya no necesito a nadie para completarme. Las lecciones que aprendí son claras y las llevo tatuadas en el alma. Nunca te hagas pequeña para que alguien se sienta grande. El amor verdadero celebra tu grandeza, no la teme. Confía en tu instinto siempre. Las señales de alarma existen por algo. Yo las vi y elegí ignorarlas. Tu dignidad no es negociable, nunca, por nadie. La independencia financiera te da libertad de elegir. No dependas económicamente de nadie si puedes evitarlo. La venganza no cura el dolor, aunque fue satisfactoria en el momento. La verdadera sanación vino después, con tiempo y trabajo interno. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse. Perdoné a Javier para liberarme, no para volver con él. Tu valor no disminuye porque alguien no pueda verlo. Eso habla de ellos, no de ti. Los finales dolorosos son a veces liberaciones disfrazadas de tragedia. Y lo más importante de todo, conócete a ti misma antes de entregarte a alguien. Amor no es borrarte, es encontrar a alguien que te ame exactamente como eres. Recibí una carta de Javier un año después. Se disculpaba, admitía todo, decía que su inseguridad lo hizo tratarme mal. No esperaba perdón, solo quería que supiera su arrepentimiento. La quemé en la chimenea, no con rabia, sino con paz. Era el cierre que necesitaba. ¿Volví a enamorarme? Estoy abierta a ello, pero ya no lo busco desesperadamente. Ya no siento que necesito un hombre para validar mi existencia. Mi objetivo ahora es ser la mejor versión de mí misma, dirigir mi empresa con integridad, apoyar a otras mujeres, vivir auténticamente. Y si aparece alguien que celebre todo eso, que no tenga miedo de mi poder sino que lo valore, entonces bienvenido sea. Pero nunca más me haré pequeña por nadie. Nunca más esconderé quién soy. Nunca más toleraré menos de lo que merezco. Y ustedes tampoco deberían, porque la relación más importante que tendrán es con ustedes mismos. Si están tolerando maltrato, fingiendo ser alguien que no son, haciendo pequeñas sus luces para que otros no se sientan amenazados, están traicionándose a sí mismos. Mi nombre es Elena Morales. Construí un imperio. Sobreviví a una traición. Aprendí a amarme. Si yo pude, ustedes también pueden. No permitan que nadie les robe su dignidad. No permitan que nadie les haga sentir menos. No permitan que el miedo les haga quedarse donde no deben. La vida es demasiado corta para ser versiones pequeñas de nosotros mismos. Sean grandes. Sean auténticos. Sean ustedes. Y si alguien no puede manejar su grandeza, ese es su problema, no el de ustedes. Después de cada noche oscura, siempre llega el amanecer. El mío llegó. El de ustedes también llegará. Solo sean valientes para atravesar la oscuridad. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva, que les ayude, que les dé fuerza. Recuerden, su dignidad no es negociable. Cuídense mucho y nunca olviden su valor. Hasta pronto.